Jesús, esa llama que encendiste en mí. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos primeramente gracias por tu presencia y gracias por tu palabra también, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque nos instruyes y nos hablas con tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. En esta mañana, Dios, yo quiero pedirte que tú bendigas tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, al corazón. Háblanos, Señor. Mueve los hilos de nuestra voluntad. Toca nuestras emociones. Transfórmanos desde adentro, Señor, para que obedezcamos tu palabra y no seamos hombres y mujeres insensatos, Señor. Úsame, Señor, como instrumento para exponer tu palabra lo mejor posible y dejarla clara a mis hermanos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, esta parábola que aquí el Señor Jesús está usando, nos habla de dos tipos de oidores de la palabra de Dios. Dos tipos de oidores, dos tipos de personas que oyen la palabra de Dios. Unos oyen y ponen en práctica lo que están oyendo. Otros oyen, pero no ponen en práctica lo que están oyendo. Estos dos tipos de oidores son comparados por Jesús en esta parábola, y los dos tipos de oidores tienen diferentes tipos de características y diferentes tipos de finales o de destinos o de fines, por así decirlo. Hermanos, el contexto de este pasaje, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer el libro de Mateo, pero si tú has tenido la oportunidad de leer el libro de Mateo, sabrás que Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte del Señor Jesús, en donde el Señor Jesús enseña una serie de enseñanzas, valga la redundancia, una serie de cosas en las cuales da instrucciones a las personas que lo estaban escuchando. En ese momento el Señor Jesús había ganado ya mucha popularidad, había mucha gente que lo estaba escuchando, Él había sanado muchas enfermedades ya para ese momento. En el capítulo 4 del libro de Mateo vemos varias historias sobre mucha gente que fue sanada, y este sermón fue en ese contexto en el que el Señor Jesús estaba ganando gran popularidad. Las personas, de hecho, lo que nos cuenta la Escritura, de hecho, si vamos, si mal no recuerdo, capítulo 7, versículos 28 al 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas, hermanos, estaban profundamente impactadas por la presencia de Jesús y por la enseñanza de Jesús. Habían sido profundamente impactadas por el Señor.
Pero a pesar de ello, hermanos, y este es el punto de este sermón, a pesar de ello, a pesar de que estas personas estaban siguiendo al Señor, a pesar de que estas personas habían quedado impactadas profundamente por la enseñanza de Jesús, el Señor dice, todos ustedes que están aquí y que han escuchado mi palabra, pero eso no es suficiente. No es suficiente con que me escuches, con que me veas, ni siquiera es suficiente con que lo que yo te digo te impacte. Lo que va a determinar cuál es tu fin, cuál es tu esencia, es a final de cuentas lo que haces con esas palabras. Lo que haces con esas palabras. Entonces, la parábola que el Señor aquí nos habla básicamente está hablando de dos hombres. El Señor Jesús está hablando de dos personas. Antes de platicar un poco en qué consiste la parábola, déjame comentarte lo siguiente. Una parábola es una historia que usa normalmente el Señor Jesús, pero también era usada en el Antiguo Testamento. Era una historia de la vida común. Sembrador, si fuera nuestra época era un ingeniero, una persona que está barriendo la calle, una persona que está, no sé, poniendo una instalación para la internet, una persona común y corriente, un evento común y corriente de la vida cotidiana. Se cuenta así, pero que tiene un significado espiritual mucho más profundo. Esa es una parábola. El Señor Jesús en esta parábola nos habla de dos personas que están tratando o están construyendo su casa. Una de esas personas, mucho más sensata y mucho más precavida, y si tú sabes un poco, aunque sea lo mínimo de construcción, sabrás que es mucho más sensato lo que hizo la primera persona, porque esa primera persona buscó en donde hubiera roca firme y sobre esa roca empezó a construir su casa, sobre la roca firme. De hecho, en el libro, no viene aquí, pero en el libro de Lucas nos dice que esa persona cavó hasta que encontró roca y entonces desde la roca empezó a edificar su casa. Dice la parábola del Señor que invariablemente esta persona en su casa, me refiero, empezó a recibir toda clase de problemas ambientales, lluvia, truenos, tormentas, etc. Pero, concluye el Señor Jesús, pero no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Por otra parte, tenemos este otro personaje simpático y perezoso probablemente, que no se quiso tomar la molestia de cavar para encontrar roca firme, sino que empezó a construir su casa sobre la arena. ¿Tú sabes qué le va a pasar a una casa que ponga sobre la arena? Se va a caer. Dice el Señor Jesús que igual vino lluvia, vino tormentas, vinieron problemas y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesús aquí? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesús aquí? Hermanos, todos nosotros estamos metidos, tú y yo, estamos metidos en el negocio de la construcción. Tanto tú como yo estamos edificando nuestra casa, nuestra vida, nuestras familias. La pregunta es, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? Por esa razón he llamado a los dos constructores. Los dos constructores. Y el bosquejo general de esta enseñanza es así. Vamos a ver 3 puntos. Por una parte vamos a hablar de los que escuchan la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que escuchan? ¿A quién se refiere con los que escuchan la palabra de Dios? Las posibles actitudes hacia la palabra de Dios que puede tener alguien que escucha. Unos oyen pero obedecen y otros oyen pero no obedecen. Y finalmente, en el último punto, vamos a ver los resultados finales de cada uno. Entonces, los que escuchan la palabra de Dios, las posibles actitudes hacia la palabra de Dios,
los que oyen y obedecen. Los que oyen y no obedecen, los resultados finales de cada uno. Entonces dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, hermanos, vemos aquí que Jesús se dirige a los que estaban escuchando su sermón en este momento. Y también Jesús, hermanos, si lo piensas así, a nosotros también nos ha estado hablando, ¿cierto? Señor Jesús nos ha estado hablando a nosotros. Durante la serie expositiva de Santiago, el Señor habló abundantemente. En la serie de la familia, el Señor habló abundantemente. Vimos algunas enseñanzas también sobre las evidencias bíblicas de la verdadera conversión, y el Señor nos habló ahí también. Vimos algunas enseñanzas sobre el rencor y el resentimiento y lo dañino que puede llegar a ser el rencor y el resentimiento por parte de nuestro hermano Juan Carlos, y el Señor nos habló. Mi padre, cuando vino aquí y predicó también, nos habló sobre cómo un hombre temperamental y difícil como Juan, que cualquiera podría haber considerado un caso perdido, fue transformado radicalmente en otra persona. Hermosa enseñanza que tuvimos oportunidad de escuchar cuando vino mi papá. Y el Señor nos ha hablado, hermanos, pero también en la Biblia, seguramente el Señor a ti te ha hablado cuando estás teniendo tu momento devocional con el Señor, estudiando la Biblia. O probablemente por alguna circunstancia específica de tu vida te das cuenta que Dios de alguna manera te está hablando. ¿Cierto o no? ¿Y a qué nos habla el Señor? ¿Qué tipo de mensajes hemos recibido de Él? El Señor nos ha instado, hermanos, a hacer algo muchas veces. Muchas veces el Señor nos ha exhortado a cambiar algo de nuestra vida, a corregir algo de nuestra vida, a cambiar alguna actitud de nuestra vida o a reforzar algo bueno que quizá estemos haciendo en nuestra vida y seguir mejorando. Ciertamente el Señor nos ha estado hablando. Y quizá tú mismo has escuchado sermones o has leído la Biblia, hermano, o los sermones que has escuchado en este lugar, y algunas cosas han impactado tu vida, tal vez. ¿Es posible? ¿Es así? Así que, hermanos, las personas a las que el Señor Jesús se estaba refiriendo, las que les estaba dirigiendo, fueron impactados por las implicaciones para su propia vida. Por ejemplo, el Señor Jesús les dijo a muchos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, no que la toca, no que la busca, mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y probablemente muchos hombres, como quizás sea el caso tuyo, o muchas mujeres, al escuchar eso dijo, wow, esto tiene que ver conmigo totalmente. Es posible que en algunas cosas tú hayas escuchado cosas desde este púlpito que hayan dicho, wow, esto tiene que ver con mi vida. El Señor me está exhortando, me está amonestando a corregir algo. Y probablemente has quedado profundamente conmovido, quizás redargüido. Has llegado a sentirte incluso culpable de alguna manera por algunas cosas que has venido haciendo mal. Algunos también, como es el caso de la audiencia del Señor Jesús, también fueron totalmente indiferentes. ¿Es cierto? Así que nosotros aquí presentes somos también esos que hemos oído las palabras de Jesús para nuestras vidas. Así que cuando el Señor Jesús nos dice, cualquiera que me oye estas palabras, hermano, tú y yo estamos entre ese grupo que ha escuchado la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así que, en segundo punto, ese fue el primer punto. El segundo punto es, ¿cuáles son las posibles dos actitudes hacia la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no enfatiza tanto, si te dan cuenta, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando, el Señor Jesús no enfatiza tanto la reacción o la conmoción que la palabra de Dios haya causado. El Señor no se mete con eso.
El Señor no se mete con cuánto haya impresionado la palabra que Él habló a los que lo estaban escuchando. Él no se mete con esa parte. Sino que Él se mete y Él empieza a hablarle a las personas sobre las acciones que vienen como resultado de haber escuchado la palabra de Dios, de haber escuchado sus palabras. En la Biblia, de hecho, hermanos, hay varios ejemplos de personas que fueron fuertemente impactadas por la palabra de Dios, conmovidas, pero sus resultados, sus acciones son diferentes. Ejemplo, Saúl, cuando le predicaron y le hablaron sobre el juicio de Dios para su vida, quedó profundamente conmovido y se sintió culpable y se sintió miserable, pero ¿sabes qué? Sus acciones no mostraron arrepentimiento. Al final lo que Saúl quería era que, bueno, está bien, Dios me castigó, pero ven para que guardemos las apariencias y todo pueda seguir normal como siempre. Cosa muy diferente de David. David también fue profundamente impactado por la palabra de Dios, pero vemos los cambios que él hizo en su vida. Así que realmente poco importa, hermano, hermana, poco importa, relativamente hablando, poco importa cuán impresionados parezcamos estar por la palabra de Dios. Al final, lo que importa es la actitud que tomemos y que tomaremos ante lo que hemos escuchado. Eso es lo que importa. ¿Cierto? Así que Jesús, vemos aquí, clasifica a sus oidores en dos grupos, los que hacen caso de su palabra y los que no hacen caso de su palabra. Hermanos, la serie de Santiago que acabamos de terminar, el domingo pasado, fue de mucha instrucción, ¿cierto? Aprendimos muchas cosas. El Señor nos exhortó, nos amonestó, nos consoló y nos dio esperanza. Pero a final de cuentas, hermanos, hermanas, a final de cuentas, todo se reduce a dos posibles actitudes. En tu vida personal, todo se reduce a dos cosas nada más. Puedes obedecer la palabra de Cristo o puedes ignorar la palabra de Dios para tu vida. El Señor nos habló, puede ser que haya sido impactada, puede ser que haya sido conmovido, pero en fin de cuentas, lo que importa es qué haces con ello. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? El Señor Jesús solamente pone esas dos opciones. Solo hay dos tipos de constructores: los que obedecen y los que no obedecen. Puedes construir tu vida personal, hermano, hermana, familiar. Puedes construir tu vida familiar, puedes construir tu vida eclesiástica en base solamente a esas dos posibles actitudes. Tú y yo estamos construyendo, ciertamente, estás construyendo, estás edificando tu familia, pero solamente tienes dos opciones. Has escuchado la palabra de Dios, has escuchado la instrucción de Dios, has escuchado los discipulados de la familia, has escuchado los discipulados sobre la iglesia y has escuchado la serie de Santiago. Hay dos opciones, hermano. Tú estás edificando tu vida, estás edificando tu casa, estás edificando tu familia. Hay solo dos opciones. Puedes edificar sobre la obediencia o puedes edificar sobre la desobediencia. Así que, hermanos, el día de hoy es momento de analizarnos a nosotros mismos. Analízate el día de hoy. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado por medio de la serie de Santiago, por ejemplo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado en los discipulados de la familia? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado en los discipulados de la doctrina de la iglesia? Vamos a ver la primera actitud que el Señor nos muestra. En Mateo 7:24 dice el Señor: cualquiera pues que me oye, ahí estamos tú y yo, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo te hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Qué es lo que hace a un creyente ser un creyente? Cuando tú ves una persona que dice que cree en Dios,
que es creyente, que es hijo de Dios, ¿qué es lo que lo hace ser creyente? Charles Spurgeon, un famoso predicador de por ahí de los años 1800, considerado el príncipe de los predicadores, decía: la fe ha sido escogida por Dios como medio de salvación porque ésta toca los hilos de la acción humana. Hermanos, cuando la palabra de Dios se escucha con fe verdadera, escucha bien esto, cuando la palabra de Dios se escucha con fe verdadera, esto siempre, si la fe es verdadera, siempre conlleva una acción por parte del que escucha. Siempre hay un resultado en acciones, siempre, cuando se escucha con fe verdadera. La fe que no involucra acción no es realmente fe verdadera y por lo tanto no es fe que salva. Santiago, de hecho, nos enseñó que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe que salva el alma siempre trae acción. Así que una buena pregunta en este momento para todos nosotros es: ¿eres verdaderamente salvo? ¿Tienes fe verdadera? ¿Irás al cielo cuando mueras? ¿Cómo es tu fe? Piensa en esto, hermano, piensa en esto por un momento para que entiendas las implicaciones de la fe. Imagínate este escenario: 2 personas llegan a visitar a un médico, 2 personas llegan a visitar a un doctor en diferentes ocasiones y ambas fueron diagnosticadas con una enfermedad. Ambas fueron profundamente impactadas con el diagnóstico y las palabras del doctor, las 2 personas. Ambas recibieron básicamente el mismo tratamiento y el doctor prometió que este medicamento las sanaría, las sacaría adelante a estas 2 personas. Una de ellas se fue a su casa y con todo cuidado siguió las instrucciones del médico. La otra persona llegó a casa y dijo lo que el médico le había diagnosticado, pero que se le hacía extraño su diagnóstico y finalmente no se tomó el medicamento. Al paso de unos meses, la primera persona se recuperó y pudo tener una buena calidad de vida. La segunda persona empeoró considerablemente y aunque después intentó tomar los medicamentos, murió. 2 pacientes, el mismo doctor, el mismo tratamiento. Uno se tomó el medicamento, el otro no se tomó el medicamento. Mi pregunta para ti es: ¿cuál de esas dos personas creyó verdaderamente en el doctor? ¿Quién creyó? El que tomó el medicamento. Y la otra persona fue impactada también, pero ¿le creyó? No le creyó. No le creyó. Y por tanto no se tomó el medicamento. Es el mismo punto con el Señor Jesús. Cuando tú le crees verdaderamente al Señor Jesús, tú actúas conforme a lo que el Señor Jesús te está mandando. Así que vemos entonces que Jesús está hablando de alguien que escucha sus palabras y sus mandamientos con fe verdadera. Al estar seguro de que Jesús es su maestro, no duda en obedecer los mandamientos que Jesús le da, cualquiera que estos sean. Hermano, porque Jesús, nuestro Señor, Él quiere que oiga sus instrucciones, pero con el fin de llevarlas a cabo. No con el fin de no llevarlas a cabo. No es solamente oír por oír la palabra de Dios, es obedecerla, es ponerla por obra. Yo he escuchado, hermanos, algunos testimonios de unas personas que se convierten a Cristo y, por ejemplo, dejan su trabajo. Porque entendían que su trabajo deshonraba a Dios, no por irresponsables. Por ejemplo, personas que trabajaban en una cantina, personas que trabajaban haciendo algo corrupto, dejan su trabajo, se convierten a Cristo y dejan su trabajo porque realmente confiaban en el Señor. Hermanos, el punto es que el que verdaderamente cree
ese obedece. El que realmente cree, corrige. El que realmente cree, rectifica. El que realmente cree, cambia el rumbo de su vida. Vemos que el Señor Jesús nos habla de otra persona, de otro tipo de actitud. La segunda actitud, lamentablemente, es la más común. Personas que escuchan la palabra de Dios y que son profundamente impactadas, pero a fin de cuentas no toman cartas en el asunto. No obedecen la palabra de Dios. La escuchan, se empatizan con ella, son impactados por la palabra de Dios, pueden tener miles de años, bueno, no miles, pero muchos años en la iglesia, pero sus vidas no cambian. Sus vidas no son transformadas. Un sermón les impacta, pero no toman acciones. Estas personas, hermanos, no tienen fe verdadera. Escucha esto, es muy importante porque hoy día hay una idea bien rara sobre lo que la fe es, como si pareciera solamente yo creo en Dios, creo que Él existe y eso es suficiente. Esa no es la fe de la que habla la Biblia. La fe verdadera obedece lo que el Señor le habla. Hermanos, estas personas que así hacen no tienen la verdadera fe que salva, su fe es falsa. Y el resultado final de estas personas, lamentablemente, como están engañadas, es que se perderán eternamente. Las personas con esta clase de fe que cree aparentemente, pero no obedecen la palabra de Dios, hermanos, van a ir al infierno. Van a ir al lago que arde con fuego y azufre, se van a perder eternamente porque no creyeron verdaderamente la palabra de Dios. No creyeron porque no obedecieron. Si hubieran creído, hubieran obedecido. Así nos los dice el Señor Jesús, Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así que vemos que estas mismas personas también escuchan la palabra de Dios, no es que no la escuchen, también la escuchan, probablemente también escuchan sermones, probablemente también ven videos de YouTube, probablemente también vean predicadores famosos, probablemente también lean la Biblia y probablemente también sean impactados en sus conciencias y probablemente también sean redarguidos y se sientan culpables de sus pecados. Estas personas, hermanos, quizá ya también están muy familiarizados con las palabras de Jesús y sus enseñanzas, pero no hacen lo que Dios les pide. No obedecen al Señor. Cuando Jesús le decía a las personas, hermanos, usemos un poco el sentido común. Cuando el Señor Jesús le decía a las personas, crean en mí, no estaba diciendo crean en que yo existo, si aquí estaba parado. La mayor parte de las personas, tú les preguntas, ¿crees en Dios? Sí. Pero ellos dicen eso porque creen que existe Dios. ¿Tú crees que Jesús es lo que estaba tratando de decir cuando decía crean en mí, parado en medio de un montón de gente? Jesús les estaba diciendo, crean en el camino que yo les estoy señalando. Crean en mis palabras. Crean en lo que les estoy diciendo. Crean en mí. ¿De qué manera escuchan ellos la palabra de Dios? Santiago 1, 22, 24 ya nos había hablado sobre ello. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿ven? Si alguno es oidor, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que te paras en la mañana, te miras al espejo, te ves las lagañas, te ves la baba, te ves despeinado, cierras el espejo, te pones la ropa y te vas así a la calle. Es básicamente lo que está diciendo Santiago aquí. Estás viendo todas tus imperfecciones y no haces nada.
te olvidas de cómo eras. Esta persona escucha la palabra de Dios y mira claramente lo que el médico le está diagnosticando. Ya vio, ya el Señor ya le dijo, eres orgulloso. Ya el Señor le dijo, tienes amargura. Ya el Señor le dijo, necesitas perdonar. Ya encontró, ya sabe el diagnóstico. Tienes que dejar de usar tu lengua como la usas. Tienes que dejar de tener malos pensamientos. Tienes que dejar de decir mentiras. Tienes que cuidar tus palabras. Tienes que proteger a tu familia. El Señor ya le habló, ya le mostró, pero cierra el espejo y dice, ok, vámonos. O se limpia algunas, pero las más evidentes no se las quita. También eso es muy común. Esta persona escucha la palabra de Dios, mira claramente lo que el médico le está diagnosticando y recetando, pero realmente no cree en él. Y por ello, aunque se le mostró su enfermedad y pecado, no obedece los mandamientos del Señor, porque realmente no lo cree. No lo cree. El que no obedece no cree de verdad, hermanos. Llévate esa frase. El que no obedece realmente no cree. Las acciones típicas, hermanos, de aquel que no tiene fe verdadera es que escucha un sermón en donde claramente se le marca su pecado y lo evade. Ya sabes, ¿no? Empieza a tirar piedras, empieza a esquivar las piedras, empieza a echarle la culpa a su hermana, a su mamá, a su tía, a su esposo, todos menos yo. Asiste a las reuniones, pero persiste en hacer las cosas a su manera. No se compromete con Dios. Así que, hermanos, haciendo un pequeño resumen de estos dos puntos que hemos visto, examinémonos un momento a nosotros mismos. Examinémonos. Tengamos un momento de reflexión. Reflexiona un poco en lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas, por ejemplo. Y precisamente por eso elegí esta enseñanza para hoy. Porque hemos terminado una serie y es momento de analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha enseñado? Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas o meses cosas sobre la familia, cosas sobre el altar familiar, el rol de liderazgo del esposo y el papel de la esposa, ¿cierto? También nos ha hablado en Santiago sobre la necesidad de la oración, ¿verdad? Para buscar sabiduría, sobre el uso incorrecto de las palabras, el amor que debemos tenernos como hermanos, lo incorrecto de la ira y también sobre el orgullo nos ha hablado Santiago, por ejemplo. Y también hemos visto cosas sobre lo que la iglesia debe hacer y cómo debe cuidar de sus hermanos y debemos cuidarnos unos por otros, ¿cierto? Todo eso nos ha hablado el Señor. No lo he hablado yo, hermanos, no han sido mis palabras y si mi interpretación ha estado mal, pues aquí estoy, sean bienvenidos. Pero si el Señor ha hablado esta palabra, entonces el Señor nos ha estado hablando estas palabras a todos nosotros. Amén. Así que, hermanos, ¿cuál es la actitud ante lo que Dios te ha enseñado? Reflexiona sobre esto, reflexiona sobre esto. ¿Cuál es la actitud ante lo que Dios te ha enseñado en estas últimas semanas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ante lo que Dios te ha estado enseñando sobre todos estos temas en las últimas semanas o meses? ¿Has escuchado la palabra de Dios con el fin de obedecerla? ¿O continúas haciendo aquello que Dios claramente te ha dicho que no hagas? ¿Has escuchado la palabra de Dios con el fin de obedecerla? ¿O continúas haciendo aquello que Dios claramente te ha dicho que no hagas? Si el Señor te ha mostrado cosas a corregir en tu vida, ¿qué acciones has tomado
para corregirlas. Piensa, reflexiona un poco. ¿Qué cosas has hecho para corregir eso que Dios te ha mostrado que está mal en tu vida? ¿Qué cambios has estado haciendo últimamente en relación a lo que Dios nos ha estado enseñando? ¿Qué cambios has estado haciendo? No que Dios espere que todo sea perfecto, pero yo creo que cuando tú crees de verdad, has estado haciendo algo ya. Acción, acción. Hermano, si las respuestas a estas preguntas son negativas, es posible, y voy a decir esto con mucho amor y mucho cuidado, si las respuestas a estas preguntas son negativas, es posible que necesites examinar cuidadosamente tu fe. Porque es posible que no seas un creyente verdaderamente. Si no has hecho acciones, si no has tomado acciones, si te has resistido a la palabra de Dios, si te has resistido a obedecer lo que el Señor te ha hablado de una o de otra manera y no obedeces, es posible que no seas un creyente verdadero. En cambio, hermanos, si las respuestas a estas preguntas son positivas, quizá imperfectas, pero positivas, y me dices, hermano, pues no muy bien todo, pero he estado esforzándome en esto. No muy bien todo, pero en todo lo que el Señor me ha estado llamando, ahora soy más cuidadoso con lo que digo, me cuido de hablar mal de la gente con los demás, me cuido de hacer chismes, me cuido de decir mentiras, me cuido de esto, ahora me estoy cuidando en todo esto que el Señor me ha estado hablando, he estado tratando de tomar mi papel como esposo, he estado tratando de tomar mi papel como esposa, he estado tratando de ser mejor hijo, he estado tratando de ser mejor hija. Todo lo que el Señor me ha estado hablando lo he estado tratando de llevar a la práctica. Quizá no perfectamente, pero sinceramente lo estoy haciendo. Si ese es tu caso, te animo a continuar obedeciendo al Señor y su palabra. Si no es tu caso, y si no has hecho caso de lo que el Señor te ha hablado, hermano, hermana, tal vez no eres creyente verdaderamente. Piénsalo de esta manera. Si crees en el médico, tomas la medicina del médico. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando del constructor sensato. Así que hermanos, fíjense en esto. Si tú estás obedeciendo al Señor, date cuenta de lo que el Señor nos dice. El Señor no dice, el sensato no tiene problemas y el insensato sí tiene problemas. No, el Señor nos dice, el que construye su casa sobre la obediencia a la palabra de Dios, también va a tener problemas, también va a tener tribulaciones, también va a tener pesadillas, también va a tener muchos asuntos que resolver, tormenta. Pero va a estar firme. Así que hermano, si tú estás, escucha, hermano, hermana, si tú estás obedeciendo al Señor en todo lo mejor que puedes, en todo lo que el Señor te ha estado hablando, aunque tengas aflicciones en tu trabajo, aunque tengas aflicciones en tu familia, aunque tengas la muerte de un ser querido, aunque te falte el dinero, Jesús va a estar contigo. Vas a estar firme, no vas a caer, no vas a caer. Es una promesa del Señor para tu vida. ¿Estás obedeciendo al Señor? Confía en el Señor, Él te sostendrá. Cantábamos hace un momento eso, ¿verdad? ¿Estás obedeciendo al Señor? Hermano, aunque las cosas estén duras, Él te sostendrá. Puedes confiar en Él, puedes confiar en Cristo Jesús. Él te sostendrá. El que cree verdaderamente en Cristo Jesús le obedecerá con la confianza de que Dios lo sostendrá, hermanos. También podrá estar firme ante las adversidades severas de la vida terrenal. Precisamente, hermano, la fe se prueba en la obediencia, porque el que verdaderamente cree
obedece a Cristo aunque sus mandamientos parezcan de alguna manera inconvenientes, hermanos. Algunas veces, algunas cosas que el Señor nos pide, no las queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos contradicen, nos contrapuntean, es algo que no queremos, es algo a lo que no estamos acostumbrados, nos es inconveniente de alguna manera. Recuerdo a mi padre, hace muchos años mi papá era un empresario muy próspero, le iba muy bien, pero sus contratos necesitaba, ya saben cómo son las cosas en el gobierno. ¿Quieres contratos? Tienes que pasar una por debajo, ¿no? Mi papá, cuando se convierte al Señor, dice: aunque esto me es conveniente, yo voy a obedecer y confiar en el Señor. Hermano, Dios honra a los que le honran. Haz lo correcto y estarás firme. ¿Se entiende? Amén. Por ejemplo, el hermano que dejó su trabajo inmoral por obediencia a Dios, que comenté hace un momento, ese hermano confió en el Señor también. Confió en el Señor, confió que el Señor lo iba a seguir sustentando, y así fue. Dejó su trabajo inmoral, confió en el Señor, obedeció al Señor, y el Señor lo respaldó. Gloria a Dios por eso. Jesús nos asegura, hermanos, que si obedecemos, nuestra casa estará firme. Aunque venga la tormenta, si obedecemos, nos irá bien. Si obedecemos, en el juicio final estaremos de pie con confianza ante el Señor. La pregunta para ti, hermano, es: ¿vas a creer en Él o no? ¿Vas a confiar en Él o no? A pesar de todo, aunque te sea inconveniente, aunque no te guste lo que te manda el Señor. ¿Vas a confiar en Él o no? ¿Le vas a obedecer a Él confiando en sus promesas o no? Como siempre les digo, tengo una frase que he estado diciendo con frecuencia, y es esta: no se trata de si Dios va a cumplir o no sus promesas, eso no está en duda, porque Dios va a cumplir. Se trata de si vas o no a creer en Él. ¿Vas a creer en Él? Obedécelo, y Él va a cumplir. Invariablemente, Él va a cumplir. Él prometió, y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él cumplirá sus promesas. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Vas a creer o no en Él o no? ¿Le vas a obedecer a Él confiando en sus promesas o no? Hermano, de hecho, tus respuestas a estas preguntas determinarán si tu fe es verdadera o no también. En el versículo 25 vemos también, dice: descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Perdón, es versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí habla del constructor insensato. Hermanos, no olvidemos que este constructor insensato también es un oidor de la palabra de Dios. No olvidamos de que él también está edificando una casa. Su casa, de hecho, es más fácil de construir hasta cierto punto porque no necesita cavar hasta encontrar la roca. No necesitas escarbarle para encontrar la roca. No necesitas exponerte a la palabra de Dios. Sigues construyendo, es más fácil. No es necesario enfrentarse con la verdad cuando haces este tipo de construcción. No es necesario enfrentarte con el dolor cara a cara. Ni es necesario obedecer completamente a Dios o entregarse completamente a Él. No es necesario. Solamente empiezas a edificar sobre la arena, según lo que el Señor nos enseña. Basta con leer la Biblia de vez en cuando y basta con escuchar sermones de vez en cuando los domingos. Es suficiente para ser cristiano de esta manera. Sin embargo, hermanos, sus cimientos no están basados en la obediencia a la palabra de Dios, sino en cualquier otra cosa.
corrigen algunas cosas, algunas no. Las que me gustan y me convienen las corrijo, las que no me gustan y no me convienen no las corrijo. En donde el Señor me habla y no me gusta, entonces ahí me resisto. Y no cabo, estoy fundando sobre la arena. Sus obras, hermanos, las obras de estas personas insensatas, incluso pueden parecer genuinas, así como la casa del insensato puede parecerse a la del sensato, ¿verdad? Por fuera las dos parecen lo mismo. Dicen Dios te bendiga, mandan bendiciones por Facebook también y por WhatsApp. Hablan de Dios y de la Biblia, pero no lo obedecen. No obedecen. Así que hermanos, sobre estas personas, dice el Señor Jesús, también vendrá tempestad. Sobre los dos vendrá tempestad. Su obra también va a ser probada. Pero hermanos, el que basa su vida espiritual en otra cosa que no sea una vida de fe con obediencia a Dios, no resistirá en el día de la prueba. No vas a aguantar. Si no estás obedeciendo a Dios y lo que el Señor te ha estado hablando estas semanas y meses, y viene sobre ti la prueba, no vas a aguantar. A lo mejor ya ha venido prueba sobre ti. Cuando no hay problemas, hermanos, en la vida de estas personas, cuando no hay problemas, sus vidas parecen normales e incluso felices, pero cuando vienen los problemas, ahí es cuando se ven los resultados finales. Jesús dice que este hombre era insensato porque se engañó a sí mismo. Es un hombre que empezó a construir su casa sobre la arena pensando que, pues no sé, no va a pasar nada. Todo el mundo aquí los que estamos aquí sabemos que no podemos construir nuestra casa sobre la arena, ¿verdad? Imagínate tú a ti mismo, ¿te ves a ti mismo empezando a construir tu casa sobre la arena? ¿Te ves a ti mismo haciéndolo? ¿Qué le va a pasar a tu casa? ¿Qué le va a pasar a tu casa? Va a caer. Ese es el resultado. Se va a caer. Hermanos, este hombre insensato empezó a construir su casa engañándose a sí mismo de que iba a resistir cuando en cierta manera él sabía que se iba a caer. ¿Lo ves? ¿Ves por qué es insensato? Hermano, cuando tú basas tu vida espiritual en una fe sin obediencia a la palabra de Dios, te engañas a ti mismo que llegará el día del juicio final y tú estarás con el Señor, y no es así. Y en el fondo tú lo sabes. Tú sabes que no puedes edificar tu casa así, en la desobediencia al Señor. Tienes que obedecer. Si realmente crees, el Señor te llama a obedecer. Todo el esfuerzo y dedicación para edificar su casa, hermanos, se vio completamente arruinado en un momento porque sus cimientos no eran firmes. El hombre insensato es un constructor, hermanos, no es un ignorante. Tú no eres ignorante. Tú conoces ya la palabra de Dios, tú ya sabes. Tú ya conoces lo que el Señor te ha hablado. Tú lo sabes. Tú has salido de aquí tal vez algún día impactado. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo? El hombre insensato sabía perfectamente lo correcto y adecuado. No necesariamente actuó por ignorancia, sino por insensatez. Así que de la misma manera, aquel que oye las palabras de Jesús, pero no las pone por obra, sabe en su interior que su construcción no resistirá, pero se engaña a sí mismo, es insensato, se engaña a sí mismo, pensando que sí resistirá. Concluimos, hermanos. Hemos hablado entonces hasta este momento sobre dos tipos de constructores, dos tipos de oidores de la palabra de Dios.
Hay quienes oyen la palabra de Dios y no la ponen por obra, y hay quienes oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Ambos, hemos visto, tienen características diferentes y sus resultados finales serán diferentes, ¿cierto? Tú y yo, hermano, hermana, tú y yo que me escuchas, ¿estamos en uno de esos dos grupos? ¿Estás de acuerdo? Tú y yo estamos en alguno de esos dos grupos. O somos de los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, o somos de los que oímos la palabra de Dios y decidimos no ponerla por obra. Tú estás en uno de esos dos grupos. ¿En qué grupo estás tú? Según el camino que estemos eligiendo, será el fin que tendremos. Dependiendo tu actitud ante la palabra de Dios, será tu fin. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? Fíjate lo que te voy a decir. Si tú no estás obedeciendo al Señor, si tú crees, tienes fe, pero tu fe no te lleva a la obediencia, tú vas a ir al infierno. Es lo que dice la Biblia. Curiosamente, si tú tomas esto que acabo de decir con ligereza, es probable que realmente no creas la Biblia. Escucha lo que te estoy diciendo. Si tú no estás obedeciendo la palabra del Señor, tú vas a ir al infierno. Tú vas a ir al infierno por toda la eternidad. Mi pregunta es, ¿crees eso? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Déjame decirlo de nuevo. Si tú no estás obedeciendo a Dios en lo que sabes que debes hacer, tú vas a ir al infierno. Porque la salvación es por obras, no. Porque la fe verdadera trae obediencia. Si al decir esto, hermano, tú estás temblando de miedo, probablemente tu fe sea verdadera. Porque has creído el anuncio del Señor. Si tú no crees eso, tú vas a estar como si nada y vas a salir de aquí diciendo, un día más de domingo. Pero si el Señor ha puesto un poco, aunque sea un poco de temor en tu corazón por la idea de dónde vas a pasar la eternidad, obedece la palabra de Dios. No dudes, hermano, hermana, en poner tu confianza en sus palabras. Su palabra dice que tenemos la palabra más segura. Podemos confiar en el Señor. No seas como aquel insensato, hermano, que se mira en el espejo y luego se olvida de cómo era y luego se va. Así que, hermanos, por último, yo quiero invitarte amorosamente a que tú te comprometas hoy con el Señor. A que tú te comprometas con el Señor, que dejes de luchar, que dejes de buscar hacer las cosas a tu manera. Si Dios te ha hablado, ¿por qué sigues desobedeciendo? Si Dios te ha hablado y estás obedeciendo, continúa, hermano, continúa, hermana. Sigue confiando en el Señor. Es posible que llegue el desánimo en algún momento, pero sigue confiando. Si ya lo estás haciendo, estás siendo una mejor esposa, estás tratando de corregir tu camino, tu vida, sigue, aunque no veas resultados ahorita, confía en el Señor, Él es fiel. Tu casa va a resistir si tú obedeces. Obedece al Señor. Pero si no estás obedeciendo al Señor, yo te invito hoy a que te comprometas con el Señor. Deja la rebeldía. Y si quieres seguir siendo rebelde, no le llames a tu fe. ¿Entiendes? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, sé que esta palabra es dura, Señor, pero es tu palabra. Nos habla el corazón, nos conmueve. Oh Señor,
Perdónanos. Perdónanos cuando no hemos sido obedientes, cuando no hemos obedecido tu palabra, Señor. Señor, si alguno entre nosotros, Señor, no ha querido obedecer tu palabra y lo que tú le has mandado, Señor, te pido, Señor, que tú le hables al corazón. Que le muestres, Señor, lo que tú quieres. Porque tú moriste, Señor, por nosotros. Y hay perdón, incluso para el rebelde, Señor. Atrae, Señor, a aquel hijo tuyo o hija tuya, Señor, que por alguna razón no ha querido obedecerte. Atráelo a ti con lazos de amor. Porque tú no quieres la muerte del que muere. Tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nos arrepintamos. No permita, Señor, que ninguno de los que están aquí presentes hoy se pierda eternamente en el infierno, Señor. Y aquellos que están obedeciéndote, Señor, ayúdalos a perseverar, a resistir, a seguir obedeciendo, a seguir corrigiendo sus vidas, a seguir esforzándose por ti. En el nombre de Jesús.